Ok. Sí, padre. Bueno, para mí es un motivo de alegría poder tener este espacio con ustedes. En primer momento, no me miren como el padre, mírenme como el estudiante en práctica de psicología, eh, para no relacionar una cosa con otra. Eh, bueno, me presento a un recorrido de mi persona. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Barranquilla. Adelanté mis estudios en filosofía y en teología. Estuve trabajando casi 7 años, 8 meses. Quizás algunos de los que estén aquí pueda de que me hayan conocido en ese ámbito educativo también. Estuve en el SENA, en el Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial de Sabana Larga, SEDAGRO. Ahí estuve trabajando en la dependencia de bienestar al aprendiz como capellán, liderando algunos procesos como todo lo que tenía que ver con escuela de padres, resolución de conflicto, trabajo en equipo y, por supuesto, algunas intervenciones espirituales. Estoy cursando 9º semestre de psicología con la Corporación Universitaria Minuto de Dios y pues ya me encuentro casi que en la recta final. Digo recta final porque ya este semestre casi ahorita culminamos y ya el próximo semestre ya estaría pues, a Dios gracias, culminando este pregrado. Estoy en práctica 1 profesional y el enfoque que yo he escogido para esa práctica profesional 1 es desde lo educativo. Tengo 2 fuertes dentro de la parte de los estudios psicológicos y es todo lo que tiene que ver con la psicología comunitaria social y también la psicología educativa. Ahondo mucho sobre temas clínicos, hablando en términos general, desde la psicología, pues porque desde la academia pues le toca a uno apasionarse por ellos porque debe estudiarlos. Y en esa práctica 1 se me ha pedido a mí, dentro del tiempo de pandemia, la universidad ha creado la parte de alternativa, que es que el estudiante que no pueda llegar a un sitio de práctica por tiempos de pandemia, pudiese hacer un diplomado y en el diplomado que esté adelantando ese estudiante, poderlo replicar a alguna institución. Y es una forma muy sencilla porque se daban 2 opciones. Uno era capacitar, como lo estamos haciendo en estos momentos, y lo otro era hacer una cartilla informativa y generarle este documento a una institución. Pero me gusta más lo interactivo, me gusta más trabajar con el ser y el hacer. Y eso es muy importante porque es donde uno realmente aprende mucho más. En estos momentos, el diplomado, pues ya lo llevo adelantado. Simplemente vamos a tener unos encuentros y estos encuentros, sin lugar a duda, nos ayudará a actualizarnos a todos, incluso a mí como persona, porque yo vi neurología por allá en tercer, cuarto semestre, y eso me va a ayudar también a refrescar un poco unos conocimientos que quizás desde esos primeros semestres había visto. Sé que aquí hay docentes y hay estudiantes de ciclos complementarios, como también hay cuasi colegas, digo cuasi porque todavía no soy psicólogo, más adelante, y cada uno pues tendrá un fuerte en lo que así bien la apasiona desde la psicología. La psicología es muy transversal, es muy amplia. La psicología no solamente se reduce a una intervención, la psicología abarca muchos campos como es la parte de organizacional, clínico, la parte de educativa, como también la parte incluso, y ahorita se está hablando también de la psicología del deporte, entre otros aspectos como la organizacional también. Y yo pues he querido tener este espacio con ustedes todos los lunes, bueno, todos los lunes no, perdón, se va a intercalar
hablando con la docente, algunos días no serán los lunes, otros días serán como lo establezcan y acorde a su horario y ajustándolo pues a su disponibilidad. Vamos a hablar sobre esa parte de la neuropsicopedagogía infantil. Quizás para muchos de ustedes que son ya docentes, en algún momento de su licenciatura, por supuesto que tuvieron que haber visto dentro de las pedagogías algunos apartes de la psicología, pero obviamente como no es el fuerte, porque obviamente iban encaminados hacia una licenciatura, veían temas meramente así, por decirlo, pasando y viendo algunas particularidades del mismo. Yo, pues desde el aspecto psicológico, obviamente que ahondamos mucho más dentro de esos aspectos que yo quisiera compartir con ustedes. Es muy importante que los que están en el ciclo complementario se detengan mucho en este tema. Este tema nunca está de más, la formación siempre es permanente, porque les ayudará a entender muchas cosas que quizás en el momento uno, dentro de la actividad de la docencia, puede incluso incurrir en muchos errores. Entonces, me voy a permitir aquí presentar me avisan cuando empiecen a mirar mi pantalla. Ya se observa su pantalla, padre. Ok, ya estoy presentando. Ahí, ¿ven? Sí, señor. Ok. Permítanme poder desactivar mi cámara para que la parte de la proyección sea mucho más eficaz. Ya se observa la diapositiva, padre. Ok, ahí me escuchan. Sí, señor. Muy bien. Bueno, como les comentaba a ustedes, el propósito de estos encuentros es hablar sobre la neuropsicopedagogía en la primera infancia. ¿Cuál será el propósito de nuestros encuentros? Es comprender cómo se da la dinámica del desarrollo de los niños en la primera etapa de la vida, cómo funciona su cerebro y cómo debe responder a cada uno de los estímulos que le proporciona el medio donde vive y se relaciona. Teniendo en cuenta que la articulación entre lo neurológico, lo psicológico y ahí es lo pedagógico, y cómo se interrelaciona para contribuir de una manera interdisciplinar al desarrollo integral del infante. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es ahondar en algunas generalidades de esa psicopedagogía infantil. Recuerden de que cuando hablamos de la parte neurológica, estamos hablando precisamente de toda aquella parte del cerebro que encierra incluso la parte del sistema nervioso central, el sistema nervioso, el sistema periférico, el sistema nervioso autónomo, perdón, y de alguna manera también esto nos puede mostrar a nosotros una parte funcional del cerebro. Cuando nosotros hablamos de la parte de los psicológicos, estamos hablando de algunos aspectos que los podríamos llamar nosotros algunos trastornos de aprendizaje. Es decir, algunas de esas cosas que los niños, el infante, puede estar de alguna manera unos procesos de aprendizaje
como quizás uno desearía, lo que diría uno dentro de los procesos normales. Y está esa parte de los pedagógicos, porque de alguna manera el niño debe de utilizar un recurso que le ayude precisamente a cómo adquirir y almacenar esos procesos de aprendizaje. Por lo tanto, ninguna de las tres están desligadas, las tres aportan mucho a esos procesos de aprendizaje al niño y se interrelacionan entre sí y buscan precisamente mirar ese desarrollo integral del infante. Cuando nosotros hablamos de un desarrollo integral, estamos hablando de que no se le debe de trabajar al niño simplemente una parte de su aprendizaje. Es decir, el aprendizaje del niño se debe trabajar de manera integral. Por tanto, vamos a mirar aquí, aparte del propósito del curso, cuáles son aquellos temas que vamos a mirar nosotros dentro de estos encuentros que vamos a tener. En un primer momento, les hago una presentación general de los encuentros. Primero tendríamos nosotros, en este primer encuentro que es hoy, generalidades de la neuropsicopedagogía. Hay unas competencias que nosotros pues deberíamos alcanzar después de cada encuentro que tengamos, en el que interactuemos, porque no solamente aquí yo seré el que únicamente hable, sino que también se darán otros espacios que también nos ayudan a nosotros a interactuar. ¿Cuál sería la competencia en estos momentos? Reconocer la importancia de la neuropsicopedagogía infantil dentro del proceso del desarrollo de los niños y niñas enfocado al sistema educativo. Recuerden que estamos hablando explícitamente en la parte del sistema educativo. ¿Por qué? Porque también hay otros procesos de aprendizaje del niño que tienen que ver mucho con el entorno a nivel familiar, en otros ambientes en el que uno también pues, se pueda desenvolver. Más adelante lo vamos a ver. Y el segundo momento de nuestros encuentros estaríamos hablando nosotros sobre la parte del cerebro en desarrollo. También tiene una competencia. La idea es que nosotros identifiquemos las estructuras generales que componen el cerebro y su adecuado desarrollo. Es decir, ustedes saben de que el cerebro está compuesto por lóbulos, el lóbulo frontal, occipital, parietal, y cada uno de ellos cumple, por supuesto, con una función dentro de nuestro cerebro. Y partiendo de cada una de esas funciones es como nosotros también vamos a saber qué afectaciones va a tener el niño en su proceso de aprendizaje y uno va a decir si es, por ejemplo, el habla, si es, por ejemplo, la memoria. Entonces, ya ese es uno de los últimos temas que vamos a ver, porque pueda de que el niño esté presentando algunos problemas a nivel cognitivo, de conocimientos, pueda de que el niño esté presentando también un problema de dislexia o disgrafia, aclaro un poco los términos. Dislexia es decir, la forma de expresar, de hablar, cuando uno está enseñando a un niño y el niño no es capaz quizás de repetir o de articular sus palabras, ahí podríamos decir nosotros, con base en estudios obviamente ya certificados, en el que se pueda decir si el niño está sufriendo de dislexia o de disgrafia. O discalculia, por ejemplo, con la parte de los números, en el que algunos niños no identifican el número o incluso alguno de ellos es el que se les dificulta más aprenderlo. Entonces es importante que en ese segundo momento nosotros hablemos un poco de esa parte del cerebro para identificar cómo funciona y qué regula cada una de esas partes del cerebro. Eso sería nuestro segundo encuentro como el de hoy. Luego, en el tercer encuentro que nosotros tengamos, vamos a hablar sobre los trastornos del aprendizaje. Y este es un tema muy amplio, porque hablar nosotros de trastorno se ha convertido dentro de nuestros medios en un tema que las personas simplemente lo pronuncian o lo citan sin realmente tener la certeza si el niño realmente sufre de algún trastorno. No todo es trastorno, algunas cosas pueden ser también
dificultades en su proceso de aprendizaje, pero no podemos nosotros encasillarlo a que es que el niño ya tiene un trastorno, porque el trastorno no lo identifica un docente. Puede que el docente tenga habilidades para mirar que el niño no tiene las mismas facultades de aprendizaje como otros y que eso el docente le da la facultad para poder decir que el niño hay algo que le está pasando, pero no podemos decir, es que el niño tiene un trastorno de aprendizaje, es que el niño tiene un trastorno de déficit de atención, es que el niño tiene, atención dispersa. No, no podemos decirlo porque eso es dentro de un proceso y de un acompañamiento que nos permita a nosotros realmente verificar si el niño dentro de sus procesos de aprendizaje está teniendo algún trastorno. Entonces vamos a mirar dentro de ese tercer encuentro trastornos del aprendizaje. Dentro de esa competencia buscamos establecer las principales causas por las cuales se dan o se generan los trastornos en el aprendizaje de los niños y niñas. Cuando nosotros hablamos de neuropsicopedagogía infantil, estamos hablando de esas primeras etapas del niño, como bien sabemos nosotros, que se dan algunos procesos de aprendizajes concretos. Recuerden de que como niños, como infantes, ellos tienen una serie de etapas donde en cada una de ellas, o estadios, como lo llamarían algunos psicólogos, que deberían de ya tener unos procesos altos de aprendizaje o unas enseñanzas ya muy claras. Luego entraríamos nosotros a esa parte de estrategias de la enseñanza y de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de estrategia, no es otra cosa sino darle a conocer al docente todas esas herramientas que se deben de utilizar para poder enseñar a un niño. Y aquí estamos hablando un poco de esas pedagogías que utilizamos nosotros como docentes para un proceso de aprendizaje. Y muchas cosas de ellas influyen, por supuesto, para poder generar nuevos aprendizajes y nuevas enseñanzas. Entonces, vamos a hablar un poco de esas estrategias de enseñanza. Todo esto los va a llevar a ustedes a poder aplicarlo en el campo educativo. Si uno no aplica lo que aprende en el campo, en la praxis, es decir, en la práctica, se quedaría simplemente en un mero concepto o simplemente nos quedaríamos en un ambiente de academia. Las cosas también nos enseñan, las experiencias nos enseñan a aterrizar ese conocimiento que nosotros quizás adquirimos dentro de nuestros estudios. No es lo mismo leerse uno un paquete de copias o leerse un libro, pero el problema no es que tú lo hayas leído, el problema es cómo lo aterrizas a tu realidad, a tu situación, cómo utilizas tú esa herramienta para aplicarla en tu proceso de enseñanza como docente dentro de un ambiente de aprendizaje. Todo esto también tiene que ver mucho sobre la parte de dónde se generan los aprendizajes. Hay ambientes que no favorecen que por muchas estrategias que se tengan, el niño tenga una enseñanza y un aprendizaje. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a contribuir ese mejoramiento desde la práctica educativa. Cada una de estas sesiones yo les voy a facilitar a ustedes un material de apoyo, se los estaré enviando pues con la profesora Mahul, y la idea es que ese material de apoyo no se quede dentro de un correo, sino que ustedes también tengan la posibilidad en apasionarse por seguir alimentando estas competencias, y les aseguro de que a futuro serán un excelente docente, porque no solamente se quedarán con un aprendizaje que emitan a unos estudiantes, sino que lo harán de una manera integral, como lo hemos dicho, desde la integralidad en la formación. Ese primer punto que les hablaba yo a ustedes, que estábamos para el encuentro hoy que hemos preparado, tiene que ver con la generalidad de la neuropsicopedagogía infantil. Y ahí hay 4 temas. Solamente vamos hoy a tocar
el tema A, las aproximaciones neuropsicopedagógicas en el contexto actual, porque sé que pesadito los horarios por el cual en el que estamos ahora, quizás muchos no han cocinado, otros quizás no han almorzado, otros quizás hacen su siesta, y yo sé que no es tan fácil. El semestre pasado yo veía clase desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, incluso comía pegado ahí al computador para poder seguir la tutoría. Y entonces a veces no se hace tan fácil que el tiempo favorezca mucho, porque incluso nos podemos dormir o nos podemos cansar o nos podemos fatigar o simplemente no me conecto con el tema. Y no es la idea no es cansarlo, sino la idea es precisamente que se sienta a gusto, que sea un tema de interés para todos, que nos ayude a crecer y a formar. Cuando nosotros hablamos de esas generalidades de la neuropsicopedagogía infantil, tenemos que hablar de estos 4 aspectos. Una aproximación neuropsicopedagógica en el contexto actual, componentes de la evaluación neuropsicopedagógica, el concepto de neuropsicopedagogía y, por supuesto, el último, que es neuropsicopedagogía infantil del desarrollo. Porque todo esto es un paquete. Nosotros nunca, cuando tratemos un tema, podemos desconocer de esas aproximaciones que en el transcurso de la historia nos han aportado a nosotros grandes conocimientos. Con esto quiero decirles ya a ustedes que no podemos hablar nosotros de neuropsicopedagogía infantil si nosotros no vemos cuál ha sido el desarrollo, el inicio, los antecedentes, lo que quizás haya permitido en el que hoy nosotros pongamos nuestra atención en la parte de la neuropsicopedagogía infantil. Entonces, ahí miramos esa primera parte que es las aproximaciones neuropsicopedagógicas en el contexto actual. Sacando yo un resumen, porque es mucho de la historia, y poderles dar algo concreto a ustedes, yo resumiría esas aproximaciones en lo siguiente. En las últimas décadas, investigaciones acerca del proceso de desarrollo y de aprendizaje infantil desde diversas ópticas destacan la interrelación de múltiples aspectos que van desde la integración anatómica y funcional cerebral para la organización de las funciones cognitivas, hasta las influencias del medio que consolidan precisamente todos estos aspectos que ya hemos mencionado en otros lados. Cada uno de esos aspectos, por supuesto, que cumple un papel específico dentro de estas aproximaciones en el contexto actual. Es decir, cada uno de esos procesos de la neuropsicopedagogía lo que buscan es complementar, relacionar, lo que buscan es integrar y mirar cuál es el adecuado funcionamiento de esos aspectos que afectan a los demás. Y vamos a mirar dentro de esos aspectos, por ejemplo, que en los procesos de enseñanza muchas veces se quedan con un aspecto, pero no integran otros aspectos o no interrelacionan otros aspectos en esos procesos de aprendizaje o en ese proceso de desarrollo de aprendizaje del niño. ¿Por qué digo esto? Porque aquí surge precisamente unas controversias, porque dentro de la historia o de las aproximaciones, muchos se fijan o muchos quedan de que la neuropsicopedagogía en su contexto debe ser, no debe ser otra cosa sino identificar qué problemas de aprendizaje se dan en el niño. Pero algunos autores, como por ejemplo Johnston, citado por Villaniri en el 2004, ese autor nos iba a decir a nosotros que el único modo de conseguir que la enseñanza sea eficaz es conseguir captar la atención del educando. Es conseguir hacer pensar al educando. Entonces, el objetivo de la enseñanza no es tanto prever el conocimiento, difundir conocimiento o infundir conocimientos al niño por darle. A veces
nosotros nos afanamos porque el eje temático del primer, dentro de la parte de educación se habla no de primer corte ni segundo corte, sino se habla de, ¿me recuerdan por favor? Se habla de, ustedes como docente cuando hacen los cortes, ¿cómo se les llama? En el PFC le llamamos corte. Ah, ustedes le llaman corte en la parte de la formación complementaria. Pero dentro de bachillerato o incluso primaria le llaman de otra forma. Periodos académicos. Periodos académicos, exactamente. Entonces, en esos periodos académicos, muchas veces el docente dice, no, es que yo dentro del primer periodo académico tengo este eje temático y yo tengo que culminar porque si no, no se cumple el objetivo dentro de ese primer periodo. Muchas veces nos quedamos en ello, pero va a decir este autor que el único modo de conseguir que la enseñanza sea eficaz es el que consigue hacer pensar al educante. Tú le das hoy a un niño un párrafo como el que estamos viendo en pantalla y después le dices que lo explique con sus palabras. El niño se queda corto. Incluso hasta nosotros grandes, a veces en los trabajos que mandan de la universidad o en los trabajos que mandan en el ciclo complementario, por ejemplo, algunos docentes mirarán cuando revisan los trabajos que hacen un ensayo y si el docente es muy precavido, el docente mira incluso cuando una idea quizás es de corte y pega y uno se da cuenta de que ni siquiera hacen un parafraseo del texto, ni siquiera lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque nos quedamos precisamente en esos aspectos en el que nos interesa principalmente es el desarrollo y el aprendizaje sin importar cómo captar la atención. Entonces, el objeto de la enseñanza no es tanto prever de conocimiento. Es necesario saber que la naturaleza racional del niño tiene órganos, tiene funciones propias, tiene desarrollos muy paulatinamente que van allí dentro de esos periodos determinados, se van dando algunas oportunidades en el que él pueda crecer en su conocimiento. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, si hacemos una aproximación de la neuropsicopedagogía en este contexto actual, esto es lo que nos va a arrojar estos aspectos que cumplen un papel importante dentro de la enseñanza de los niños. Si nosotros miramos esta diapositiva, se va a decir que el proceso de correlación, análisis y valoración de la información relevante relativa a los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje nos van a llevar a nosotros a unas generalidades. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo, no hay que desconocer la historia de la psicopedagogía infantil. Miren, lo que ha hecho este contexto actual es ponernos a nosotros en sintonía sobre ese proceso de recolección. ¿Recolección de qué? De información. Analizar los autores en su momento dado algunas situaciones que quizás estaban siendo causa de interés o de preocupación en los procesos de aprendizaje. Y por lo tanto, toda esa recolección y ese análisis y esa valoración de esa información se han convertido para hoy, dentro de nuestro contexto actual, como una herramienta para nosotros mirar como una gama amplia cómo se dan los procesos de aprendizaje y enseñanza en los niños. Entonces, vamos a mirar, vamos a seguir la gráfica que se encuentra allí en pantalla. Dice aprendizaje. Es el proceso de interacción con la experiencia interiorizada por el individuo y capaz de influir en su futuro desempeño. Hay varios aspectos que resaltar. Primero, que es un proceso. Cuando hablamos nosotros de proceso, estamos hablando de algo procesual, de algo que se va dando, de algo que se va desarrollando, de algo que se va ejecutando, de algo que se va, decirlo de otra manera, como buscando toda clase de recursos para brindar, para que se pueda dar ese aprendizaje. Luego,
se habla de la interacción, que es muy importante. Lo que les decía yo ahorita a ustedes cuando les dije, más adelante retomamos, precisamente es lo que posteriormente voy a hablar. Y se habla de la experiencia. La experiencia también se convierte de alguna manera en aprendizaje. Cada uno vive una experiencia independiente. Y basados en esas experiencias independientes que nosotros tenemos como personas, es como podemos nosotros adquirir un aprendizaje. Luego esa experiencia la llevamos nosotros y la interiorizamos, es decir, la llevamos a nuestra vida, la llevamos a nuestro contexto, la llevamos a nuestra realidad como individuos. Y es donde nosotros seremos capaz a futuro de poder desempeñar todo conocimiento adquirido durante los procesos de nuestra vida. Por eso también decía, la enseñanza, los procesos de enseñanza son constantes. Ninguno de nosotros puede decir de que porque ya estudié la licenciatura ya no tengo nada que seguir aprendiendo, porque ya todos los temas los agoté. Es una gran mentira. Un docente ya profesionalizado y puede tener mucho campo dentro de la práctica pedagógica, dentro de un plantel institucional, pero si un docente no está en esa capacidad de mirar nuevos métodos, nuevas formas, nuevos aprendizajes, cómo se interactúa, cómo se imparte un aprendizaje desde otro contexto, va a quedar siempre ese maestro obsoleto en la forma de cómo aprendió y esa será la forma con la que seguirá siempre implementándola en su curso. Entonces vamos a mirar un poco la gráfica. Quiero comenzar desde la parte genética. ¿Por qué de lo genético? Porque para nadie es un secreto de que hay muchas cosas que nosotros traemos desde la genética. Desde la genética. Hay cosas que no aparecen en el niño cuando ya está en el mundo o interactúa con el mundo. No, hay cosas que son desde la genética. Por ejemplo, hay cosas que afectan. Aquí hablo y me voy a adelantar un poco quizás al último encuentro que nosotros vayamos a tener. Y es, por ejemplo, ustedes se pueden imaginar un papá que consuma droga y que embaraza a su esposa y que sea un consumidor de droga constante, casi que periódicamente, lo hace. Ustedes se pueden imaginar que un niño que desde el momento mismo de la concepción, desde el momento mismo en el que el esperma fecunda el óvulo y que ya ahí hay un proceso de fecundación, cuando ese niño nazca y si el papá está tan sumergido en la droga, ¿qué creen ustedes que cuando este niño nazca y esté en sus primeros años escolares, qué afectaciones puede tener? Entonces, ahí hablamos que ese proceso de aprendizaje se da desde lo genético. Habrán algunos que vienen con esas anomalías, por decirlo de alguna cosa. Incluso algunas cosas pueden ser no solamente en el proceso de aprendizaje, sino también con taras, lo que llamamos nosotros, o un término mucho más conocido para nosotros como deformaciones. Deformaciones. Entonces ahí miramos cómo todo esto dentro del contexto de las generalidades de la neuropsicopedagogía influye la parte genética. Luego el contexto familiar, parece mentira, pero a veces cuando en las familias hay un problema o en la familia no hay un, yo diría, una buena alimentación también, hay problemas entre el papá y la mamá, ese contexto familiar también hace que el niño dentro de la escuela tenga bajo rendimiento académico. Y a Padre, veces, sí, claro. eso entraría en los factores ambientales, ¿cierto? Y los genéticos en los factores biológicos. No. El contexto familiar no entraría dentro del ambiente, porque si nos damos cuenta, más adelante vamos a hablar de esos ambientes. El ambiente, ojo, porque el contexto familiar estamos hablando del sistema, que es la familia. Cuando hablo del sistema, estamos hablando de aquello que es papá, mamá, hermanos
y yo que hago parte de también ese sistema, No como tenía hijo. esa duda. El contexto familiar interno, no nos vayamos a las afueras de la casa, no, Ok. vayámonos a lo interno. ¿Sí me hago comprender? Sí, sí, claro. Ok, porque lo ambiental ya son otras cosas que se los voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de los procesos neuropsicológicos, estamos también hablando de esas afectaciones desde la parte del sistema cerebral, que también puede afectar algunos de esos procesos de aprendizaje que ya lo hemos tocado. Eso por supuesto de que también el proceso de aprendizaje lleva mucho al desarrollo madurativo, es decir, cuando un niño ya ha adquirido un aprendizaje, el niño va teniendo un poco más de madurez dentro de lo aprendido y lo implementa, lo lleva incluso a campos de acción. Y eso no podemos tampoco desligarlo desde la parte de los procesos que se entrerelacionan para poder ayudar al niño en su proceso de aprendizaje. Y entonces ahí, mira, ahí viene el ambiente. El ambiente, cuando nosotros hablamos de ambiente, no es el ambiente familiar. No es el ambiente familiar, porque el contexto familiar son otras, otras cosas que resaltar, como ya las dije. Cuando nosotros hablamos del ambiente, estamos hablando de esos factores, valga la redundancia, ambientales, que también de alguna manera afectan los procesos de aprendizaje del niño. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de leer un poco acerca de las minas que se encuentran en La Guajira. Ese es algo ambiental, las explotaciones. Y miren cómo esas explotaciones de la mina, incluso personas que no son del contexto de La Guajira, pero que son ingenieros o que son trabajadores eh, de máquinas pesadas o que hacen alguna función dentro de ello, muchos de ellos a veces no han podido tener hijos. Y a veces si han podido tener hijos, también a veces salen con algunas afectaciones. Porque esa parte ambiental de la mina o de otro contexto en el que se encuentre, por ejemplo, no hablemos de La Guajira, hablemos de otros lugares donde también se hagan explotaciones, por ejemplo, de petróleo o de otras cosas, otras sustancias, cómo eso también puede afectar a una persona y puede afectar también su proceso de aprendizaje. Hablemos de los aspectos emocionales. Nosotros somos seres por naturaleza emocional, por naturaleza. Si a ti te dicen en estos momentos que a tu hijo le dio eh, un desmayo o tu hijo convulsionó, yo te aseguro de que tú podrías estar muy concentrada aquí en la clase y estar contenta porque hoy qué chévere lo que estamos aprendiendo. Pero tú dejas esto tirado y te vas y cambia tu emoción. Es decir, de la alegría pasas a un estado de tristeza. Dentro de los procesos de aprendizaje de los niños también el aspecto emocional influye. Parece mentira, pero un niño, cuando está dentro del núcleo familiar, hay situaciones que él ve como agresión, como palabras, como desprecios, como decirle tú ya me tienes aburrida, siempre es el mismo cuento, tú no quieres estudiar, tú no quieres servir, tú no quieres salir adelante, ya me tienes aburrida, ya me tienes, el papá, ya me tienes aburrido, yo lo que estoy haciendo contigo es una perdedera de plata. O los niños que son tratados por los papás como, tú si eres bruto. La verdad es que es una pérdida lo que yo estoy teniendo contigo en el colegio. Esos aspectos emocionales pueden influir también en los procesos de aprendizaje. De hecho, no nos vamos muy lejos. Hay algunos docentes que tratan a los niños muy mal. Como tú siempre, tú pareces pendejo. Tú siempre, bruto. Entonces, esos aspectos, por supuesto que van de alguna manera afectando desde la parte emocional a una persona. Por eso el niño, cuando sale al frente de una exposición y a veces se le olvida algo,
y el docente, por ejemplo, un acto cívico, y la profesora le dio al niño una poesía para que se la aprendiera, pero resulta que el niño se le olvidó una parte de la poesía porque vio mucho niño, mucho público, incluso a sus profesores allí, se lo olvidó. Entonces, la profesora viene y lo coge por el brazo y lo zarandea y lo baja. Pregúntate si ese niño, en esos procesos de aprendizaje, podrá tener una motivación más adelante que le permite a este niño mostrar sus habilidades. No, no lo va a tener. Será el primero de que se cohíba en poder salir. ¿Por qué? Porque las emociones también a uno los afectan en los procesos de aprendizaje. Yo recuerdo el semestre pasado cuando a mí me dijo mi hermana que mi mamá había salido positiva para COVID, que tenían que llevársela para el hospital. Mira, sinceramente, yo no le prestaba atención a las clases. Mi mente estaba más en cómo evolucionaba mi mamá, porque para nadie es un secreto que estas vivencias del COVID de un momento a otro puede cambiar y una persona de un momento a otro se puede ir. Para nadie es un secreto. Y esto emocionalmente, ¿cómo nos ha afectado a todos? Y también sería un ejemplo muy adaptable para que nosotros miremos en esos procesos de enseñanza. Como un niño hoy, por ejemplo, que han estado desde la casa. Miren que una de las recomendaciones que se les daba desde las instituciones era que buscaran un lugar dentro de la casa donde le hicieran un ambiente escolar al niño. Algunos lo hicieron, otros no. Por eso los niños muchas veces se sienten aburridos, se sienten desmotivados, se sienten que, ay, otra vez lo mismo, ya yo eso lo vi. Otra vez la profesora con el canto y otra vez la misma, ya yo esa vocal ya yo me la sé. Entonces, porque el niño se siente aburrido, porque es un niño que no ha salido, no ha interactuado, no está dentro de su ambiente, no está dentro del contexto que le permita crear habilidades socioemocionales para poder adquirir un aprendizaje. Entonces, miren que ese aspecto emocional juega un papel también importante. Y están los procesos pedagógicos, que ya ustedes sabrán mucho más que yo todo lo que implica la pedagogía para poder adquirir un aprendizaje. A veces, cuando nosotros somos pedagógicos y somos recursivos, quizás se saca mayor provecho para ese proceso de aprendizaje y no nos quedamos nosotros con un tiempo perdido. Entonces, también esa interacción de impartir una temática utilizando pedagogía, y la pedagogía, llámese que no es solamente impartir el tema y de la forma como lo impartes, sino también los recursos que utilizas para poder implementar la pedagogía. A mí me llama mucho la atención cuando hay docentes que son recursivos, que llevan un videíto, que llevan una sopa de letra, que llevan un crucigrama, y eso despierta interés pedagógico en el estudiante para poder aprender. Y a veces se quedan más con el aprendizaje que se está dando dentro de esa pedagogía o los recursos utilizados y descuidamos de que no es una parte, un elemento importante para el aprendizaje. Recuerden de que dentro de los procesos pedagógicos también podríamos resaltar de que hay niños que aprenden por imitación, hay niños que aprenden por asociación y hay unos que aprenden por percepción. Y esos temas son también muy importantes que lo tengan en cuenta, porque esto nos llevaría a nosotros a todo lo que tiene que ver con estas generalidades de la neuropsicopedagogía infantil. Entonces, todo esto va interrelacionado de manera progresiva en educación. Es inevitable concebir un ser humano del cual no conozcamos cuál es su razón de ser, cómo piensa, cómo actúa, cuál es su comportamiento y el contexto en el que se desenvuelve. Entonces, queridos estudiantes, hasta aquí sería ese primer encuentro hablándoles de mi propósito, de las generalidades, de los cuatro sesiones que vamos a tener.
y dándoles precisamente paso o inicio a la generalidad de la psicopedagogía infantil. Esto ha sido nuestro primer encuentro por el día de hoy. Cabe resaltar que por supuesto de que yo no voy a agotar todo el conocimiento dentro de estos 4 encuentros. Esto es, cuales hay mucha tela por cortar. Hay muchas cosas por seguir analizando y muchas cosas que nos van a permitir a nosotros seguir robusteciendo nuestro conocimiento. Simplemente el paso que yo he dado aquí con ustedes es precisamente poder tener un campo de acción en el que yo también no simplemente les pueda emitir un conocimiento del diplomado que estoy haciendo, sino desde ese cúmulo de conocimiento que desde el primer semestre hasta el 9º semestre de psicología, pues he tenido la oportunidad también de ver y de empalmarlo en algunos clubes que nos permita crecer dentro de esta práctica profesional de psicología. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna inquietud, les escucho. Adelante, jóvenes, con sus preguntas. Disculpa, padre, también en el chat hay algunos escritos que han... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Luis Armando Díaz Sánchez, soy estudiante del PFC, el 3er semestre. Con relación a lo que usted estaba hablando, padre Charlot, acerca de lo que tiene, bueno, hemos hecho un recorrido por todo lo que es la neuropsicopedagogía, a pesar de que estamos en una parte introductoria. Usted mencionaba algo muy importante y es la parte contextual del aprendizaje. Con relación a eso, yo escuchaba un ejemplo que citaba nuestro gran científico colombiano Rodolfo Ginás. Él es una persona muy crítica de la educación en Colombia porque él dice que la educación en Colombia se quedó solo en contenidos, o sea, en transmitir contenidos. Entonces, él mencionaba una anécdota que le sucedió cuando estaba en la universidad. Estaba viendo la asignatura de osteología en la universidad, la cátedra de osteología, y le tocaba aprenderse todo ese poco de nombres de los huesos, uno por uno. Entonces él decía, imagínense, 3 meses viendo osteología, aprendiéndose un poco de nombres ahí de los huesos y todo. Y él cuenta la anécdota que se fue con 2 compañeros una noche al anfiteatro de la universidad. Eso casi le cuesta la salida a él de la universidad junto con sus 2 compañeros. Le pagaron al vigilante del anfiteatro para que les permitiera tener un contacto con uno de los cadáveres que había ahí. Entonces el hombre accedió, ellos tuvieron acceso al cadáver, lo abrieron, lo estudiaron, y dice él que a partir de ahí empezó a entender mucho mejor la cátedra de osteología, porque él dice que uno aprende en el contexto, o sea, uno no aprende o aprende haciendo, como dice uno vulgarmente también, no aprende netamente a través de la transmisión de un contenido. Eso teórico no lleva a ningún lado, o sea, esa pedagogía ya está mandada a recoger hace años, que uno le ponían todavía en el colegio aprenderse un poco de lecciones y repetirlas como loro. En cambio, cuando uno trabaja dentro de la parte contextual y uno tiene la praxis, como decía usted, es cuando uno verdaderamente va a cimentar esos conocimientos que uno está adquiriendo. Por eso la importancia desde la praxis, a poner en práctica toda esa teoría que se está recibiendo ahí, porque nosotros no somos, el cerebro relaciona. Uno le puede decir a un niño la palabra balde, pero si el niño ve el balde, lo toca, lo palpa, el niño va a tener una relación mucho más directa con el concepto de balde, que netamente decirle, mira, este es un balde y se lo dibujo en el tablero. No, cuando él ya llega a tener contacto con ese objeto, es que él empieza a profundizar su conocimiento sobre ese objeto. Entonces, bueno, nada, era eso. Muchísimas gracias. Sí, claro, excelente tu aporte y sin lugar a duda es así como lo planteas.
yo creo tener un poco de ese científico que tú dices, porque yo soy un crítico, no criticón, un crítico, y por eso escogí esta parte de educativa, porque es que yo estoy viendo algo que se está generando, y eso debe ser desde mucho tiempo. La parte de muchos docentes no tienen en cuenta ese aprendizaje individual de cada niño. El docente imparte su aprendizaje general. No importa quién viene arrastrado, quién se está quedando, quién evolucionó o no evolucionó. O sea, le da lo mismo. Y por eso vemos el resultado final, muchas de las lagunas que quizás puedan estar incluso afectando al niño cuando pasa a un grado, a otro grado incluso, no solamente a un grado, sino cuando ya pasa a otro nivel, a otra etapa de estudio como secundaria o como incluso universitaria. Por aquí hay una pregunta, bueno, no es una pregunta, es como un aporte de Catherine Nena. Ella dice que todas esas palabras, sean negativas y positivas, afectarían al niño en el ámbito educativo y social. Esto lo puede ayudar de diferentes maneras. Es muy bueno tener en cuenta los cambios de emociones del niño. Sí hay que tener en cuenta los cambios emocionales del niño. Eso sí es cierto. Hay que tenerlos en cuenta. Porque esto nos va a permitir a nosotros la actitud y aptitud que va a tener el niño frente a esa enseñanza que se le está impartiendo. Pero yo sí difiero en algo que tú dices y que todas esas palabras sean negativas y positivas. Yo diría que lo positivo no afectaría. Antes lo positivo ayuda a crecer. Recuerden de que Pavlov habla del refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Cuando Pavlov habla del refuerzo negativo y habla de refuerzo positivo, eso se da dentro del contexto de el aprendizaje. A un estímulo, una respuesta. Recuerden aquella famosa, diría yo como invento, o era como eh, él hizo especie como un experimento con la rata y después con el perro. Recuerden de que el perro cuando veía, tocaba una campana, el perro salivaba. Igual con la conducta de la rata. Eso a Pavlov le ayudó mucho para poder tomar de allí lo que era del refuerzo positivo y el refuerzo negativo. ¿Qué es lo que hacen ustedes como docentes? Es decir, si el niño lleva la tarea y el niño es muy aplicadito, ¿qué le hacen? Le colocan el sticker de la carita feliz. Pero colócale al niño que no lleva una tarea, una carita triste, para que veas tú, eso es algo frustrante para ellos. Y eso incluso los lleva a ellos llorando a la casa, porque al amiguito le colocaron la carita alegre y ya le colocaron la carita triste. Cuando le colocan la carita triste a un niño, difícil, porque el niño se desmotiva mucho. De hecho, no solamente eso, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo también se da dentro de Pavlov. El refuerzo negativo y el refuerzo positivo es cuando el niño hace algo, aquí la mamá le tiene que empezar a reforzar. Cuando hace algo positivo, por ejemplo, hizo las tareas, la mamá refuerza eso y le dice, mira, aquí te tengo un dulce, bravo, y se lo da. Refuerzo negativo, es decir, que cuando el niño se rebeldiza y que no quiere hacer ninguna clase de tarea, la mamá le debe de quitar lo que más le gusta. Hoy a los niños les gusta estar pegados a las tablets o al televisor o incluso te quita el celular para estar viendo videos. Entonces, ese es un refuerzo negativo. Es decir, le estás quitando algo para captar la atención dentro de lo que realmente se quiere alcanzar. Muy bien, ¿alguien más? No sé, para ir cerrando. Hola, muy buenas tardes. ¿Me permiten?
Sí, claro. Bueno, mi nombre es María Martínez Mosquera, soy estudiante del PFC tercero A. Y me gustaría, no sé, como dar un aporte un poco reflexivo en cuanto a la parte de nosotros, de nuestro actuar como docentes. Bien sabemos que en las aulas regulares ya tenemos, y es normal encontrar niños con algún déficit, ¿verdad? En cuanto a, puede ser físico o psicológico o psíquico de esta índole. Y muchas veces los docentes no estamos preparados, ¿verdad?, para afrontar este tipo de temas. Y como decía usted, es como dar la enseñanza o el aprendizaje de una forma generalizada, sin tener en cuenta esas necesidades que tiene cada uno de esos niños que están en nuestras aulas de clase. Entonces es una problemática que se ve reflejado más tarde en cursos más adelante e incluso en la propia sociedad. Así es, muy bien. Lo que tú dices es muy importante y es cierto. Pero recuerden de que siempre van a haber unos canales, un conducto regular al cual uno debe remitir. Yo se los decía al inicio de este encuentro. Decía, hay cosas que no le compete al docente. Hay cosas que el docente debe de direccionar. En este caso, si el niño está presentando una de estas situaciones, debe de ir al psicólogo de la institución. Y por supuesto que el psicólogo de la institución, para nadie es un secreto de que los psicólogos dentro de las instituciones no son, ¿cómo es? Se me olvidó la palabra. Son asistencial, no son terapéuticos. En este caso, se debe de buscar la EPS o, en su caso, si tienen la oportunidad de tener un psicólogo particular en que se le ayude en estos procesos. Es decir, el psicólogo en la institución se convierte como, decirlo de alguna manera, como ese médico general que da esos primeros auxilios, pero que hay que buscarlo, encaminarlo al psicólogo de la competencia. En este caso, si es el niño que tenga alguna parte cognitiva, a un psicólogo que haga terapias cognitivas. Si es una parte de trastorno, a un sacerdote, perdón, no un sacerdote, a un psicólogo que trabaje desde la parte clínica. Y recuerden de que desde la psicología, para poder un psicólogo hacer intervenciones clínicas, mínimo debe tener una especialización en la parte clínica. Pero los psicólogos dentro de las instituciones son más asistenciales que terapéuticos. Entonces, hay que hacer el conducto, hay que ir mirando y cómo direccionamos lo que llamaríamos nosotros la ruta, activar la ruta del niño. Pero sí es importante lo que tú has dicho. Padre, pero yo creo que aquí el maestro juega un papel muy importante porque se convertiría en el primer psicoorientador, porque es el docente el primero en analizar aquella conducta del estudiante o del niño en este caso, para después seguir transmitiéndolo, como usted decía, a las personas competentes. Claro, eso no lo he omitido. Eso, claro, para poder tú remitir, eres el primero que detecta la situación. Lo que quise hacer énfasis es que el docente no debe tomarse el rol del psicólogo. Como un psicólogo no se debe de tomar el rol de un psiquiatra, porque son cosas totalmente diferentes. Es decir, yo como psicólogo no te puedo decir, pero es que si tú tienes hiperactividad o si tú tienes déficit de atención, mira, ve, tómate estas pastillas y eso le compete a un psiquiatra, eso no me compete a mí como psicólogo. Igual el docente hasta cierto punto detecta de que hay algo que está sucediendo en el niño y que no le está permitiendo un proceso de aprendizaje, entonces que active la ruta y lo direccione hacia donde precisamente deba de ir. Muy bien. Entonces, yo sé que habrá muchas preguntas, muchas cosas por despejar. Vamos a seguir teniendo sesiones. No hemos agotado esta primera parte del tema. Simplemente toqué el primer punto. Sé que a veces la participación enriquece demasiado, mucho, diría yo. Yo soy uno de los que a mí me tienen que mandar a callar en las clases. Porque me gusta enriquecerme también y me gusta llevar muchos de los ejemplos
a la parte de las clases. Yo analizo mucho a los niños, a los docentes, todo. Yo hago simplemente un análisis silencioso y empiezo yo a mirar todo lo que quizás pueda estar afectando a un niño dentro de su proceso. Entonces, por eso yo escogí estas prácticas, porque mi gran preocupación es cómo se está descuidando los procesos de aprendizaje en los niños, en los ambientes, y se está dejando a un lado esa riqueza de lo cual a nosotros como docentes, yo no soy docente, pero es como si lo fuera, nos ayudaría a enriquecernos. Entonces, a mí me agrada mucho pues que tengan este espacio, creo, supongo que este primer encuentro fue enriquecedor, no sé, evaluémoslo diciendo el aspecto más relevante quizás de ello, y ténganlo por seguro de que estos aprendizajes le van a servir mucho a ustedes. Ahorita estamos aquí en un encuentro virtual, pero cuando ustedes lleguen al campo de la acción, ustedes ahorita están estudiando, cuando lleguen al campo de la acción, y los docentes que ya están dentro del campo de la acción se van a detener en muchos de estos aspectos que ya hemos mencionado y que quizás en sus largos años de docencia no habían caído quizás en cuenta de ello. Bueno, muchas gracias a la profesora Milena por su espacio y dirección, ayudarme a estos espacios, y bueno, nos seguiremos viendo. Demos gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido, por todos los recursos que nos regala para poder seguir creciendo intelectual, pero también a nivel personal. Te doy gracias, Señor, por estos estudiantes, por esos ambientes que a futuro les pondrás a cada uno de ellos. Te doy gracias por los docentes de esta institución. Te doy gracias por los directivos, por aquellos docentes de ciclo complementario que acompañan. Siempre te pido, Señor, que le ilumine su mente y su corazón para saber discernir y apuntar hacia aquellos aspectos que realmente puedan contribuir para el crecimiento de una persona, especialmente de los niños, que dentro de sus procesos iniciales de enseñanza colocas en nuestras manos. A ti te pedimos que siempre nos guíes con la fuerza y la gracia de tu Santo Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Amén. Muchísimas gracias. Feliz almuerzo para los que no hayan almorzado. Gracias. A la orden. Muchas gracias. 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 Gracias.